Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 13 de julio. Este martes 13 comenzó la aplicación de la primera dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años en Jují y de la segunda dosis para las personas de 40 a 49 años en Espita, Río Lagarto, San Felipe y Valladolid. Ayer lunes 12 se inició la aplicación de primeras dosis de vacunas para personas de 30 a 39 años en Progreso, Ticul, Tecash, Tixcocop, Quintana Roo, Cuncunul, Yobaín, Telchac Puerto, Suma, Tzutzal, Pocobá y Tella. Además, comenzó la aplicación de segunda dosis para personas de 40 a 49 y 50 a 59 años en Citas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 314 pacientes en hospitales públicos. 43.548 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 50.739. Hoy se detectaron 255 nuevos contagios de coronavirus, 73 en Mérida, 28 en Canacín, 19 en Junucmá, 15 en Ticul, 12 en Valladolid, 10 en Maxcanú, 9 en Motul y en Humán, 8 en Acanquey, Progreso, 7 en Izamal, Tixcocop y Tizimín, 5 en Buxots y 5 foráneos, 4 en Muna y en Oxcuscap, 3 en Jalachó, 2 en Concal y Quinchil y 1 en Chancom, Chapap, Cuncunul, Tzilam de Bravo, Tzilam González, Espita, Copomá, Samajil, Sellé, Suma, Teabo, Tecash, Tecom, Telchac Puerto, Temozón, Tixpehual, Guayma y Yaxcabá. De los 50.739 casos positivos, 441 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 31.226 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.703, en la zona oriente 8.023, en la zona centro 2.910, en la zona sur 4.361 y en la zona poniente 7.229. Lamentablemente en este parte médico informamos de 20 fallecimientos. Son 9 hombres y 11 mujeres, de un rango de edad de 34 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo e inmunosupresión. 11 residían en Mérida, 1 en Temozón, 1 en Concal, 1 en Maxcanú, 1 en Yaxcabá, 1 en Mama, 1 en Chumayel, 1 en Ticul y 2 en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En total, son 4.745 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.132 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 314 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.